Milagro de ayuda y dirección divina. Oración poderosa que transforma tu mañana y tu día. En un amanecer de cielos plomizos, cuando el pecho de María se apretaba entre la angustia y el pánico, un susurro del viento acarició su rostro, como si la brisa misma estuviera llevando un mensaje celestial. Cada hoja que caía del árbol sonaba como una melodía suave, mientras la luz del sol intentaba hacerse un hueco entre las nubes, una luz dorada que chisporroteaba como el mismo Espíritu Santo, recordándole que había esperanza en medio de la tormenta. La atmósfera estaba cargada de promesas, como un pesado manto que la cubría, y cada susurro, cada sombra, parecía susurrarle al oído: «No estás sola, estoy contigo». Ella sentía el peso de su desesperanza aplastándola, pero en ese instante, un destello de claridad iluminó su mente y le hizo abrir la Biblia. Sus dedos temblaban al pasar las páginas, hasta que sus ojos se detuvieron en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que. María se levantó, sintiendo el calor del sol en su piel, y miró hacia el horizonte con una sonrisa nueva, sabiendo que su día comenzaba, no solo con luz, sino también con dirección divino. La incertidumbre de lo que el futuro le deparaba se convirtió en una aventura al lado de su Creador. Pero, ¿qué sorpresas le esperaban en este nuevo capítulo de fe? Irmão de fe, antes de continuarmos con esta historia de fe, que puede ser exactamente la respuesta que Dios preparó para você hoy, preciso te fazer una alerta muy importante. Muitos hermanos de nuestra comunidad cristiana notaron que el YouTube tiró la inscripción de ellos sin ningún aviso. Dá una olhadinha agora no botón vermelho aquí embaixo y garante que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perder ninguna palabra que puede ser usada por Dios para restaurar, fortalecer y até operar milagres na sua vida. Y ya que está aquí, deja aquele like cheio de fe, porque le ayuda esa mensaje a alcanzar más personas sedentas por esperança. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu. Milagro de ayuda y dirección divina. Oración poderosa que transforma tu mañana y tu día. En una mañana de cielos nublados, cuando el pecho de María se oprimía entre la angustia y el miedo, un susurro del viento acarició su rostro, como si la brisa misma traía un mensaje celestial. Cada hoja que caía de los árboles sonaba como una melodía suave, mientras la luz del sol intentaba abrirse paso entre las nubes, una luz dorada que chisporroteaba como el mismo Espíritu Santo, recordándole que había esperanza en medio de la tormenta. La atmósfera, cargada de promesas, parecía cubrirla como un pe. A pesar del peso de su desesperanza, un destello de claridad iluminó su mente y le instó a abrir la Biblia. Sus dedos temblaban al pasar las páginas, hasta que sus ojos se detuvieron en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En ese instante, una oleada de paz invadió su corazón,
y supo, sin dudar, que Dios tenía un plan para ella. Cada lágrima que había derramado se transformó en una semilla de fe, floreciendo con renovada fuerza. María se levantó, sintiendo el calor del sol en su piel, y miró hacia el horizonte con una nueva sonrisa, sabiendo que su día no solo comenzaba con luz, sino también con dirección divina. Pero, ¿qué sorpresas le esperaban en este nuevo capítulo de fe? Querido hermano de fe, antes de continuar con esta historia que podría ser la respuesta que Dios preparó para ti hoy, tengo un aviso importante. Muchos hermanos de nuestra comunidad han notado que YouTube ha eliminado su suscripción sin aviso. Así que echa un vistazo a ese botón rojo aquí abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguna palabra que Dios pueda usar para restaurar, fortalecer y hasta operar milagros en tu vida. Y ya que estás aquí, regálame un me gusta, que esté lleno de fe, porque eso ayudará a que este mensaje llegue a más personas sedientas de esperanza y dirección espiritual. Cuéntame en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Y si puedes, comparte con nosotros lo que Dios ya ha hecho en tu vida. A nuestra comunidad le encantan los testimonios del actuar de Dios. Tu presencia aquí no es coincidencia, es propósito. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien de tu familia o un amigo que necesite escuchar una palabra del cielo hoy. Versículo áncora. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repítelo mentalmente y grábalo en tu corazón. En este versículo, el salmista nos recuerda que en momentos de tribulación, Dios se convierte en nuestro refugio. En medio de la incertidumbre y el desasosiego, nos ofrece protección y guía. María, después de una tormenta emocional, se levantó llena de fe, sintiendo que su vida estaba cambiando. Pero lo que no sabía era que un nuevo desafío estaba por llegar. De repente, mientras contemplaba el amanecer, un grito desgarrador cortó el silencio de la mañana. Un hombre, conocido en la aldea por su sabiduría, cayó al suelo, convulsionando. Todos se miraban entre sí. El aire se volvió pesado con el temor. «Por favor, ayúdenlo», alguien murmuró con voz entrecortada. Los corazones latían con fuerza, y María sentía un nudo en la garganta. El ambiente, antes tan armonioso, ahora estaba cargado de tensión, como si el tiempo se detuviera. Ella temblequeó al ver aquel espectáculo. «No, esto no puede estar pasando», pensó mientras un sudor frío le recorrió la frente. La multitud se arremolinaba. Algunos empezaron a llorar, otros en estado de shock. «¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás?», le gritó al cielo en silencio. La luz de la mañana apenas lograba atravesar la oscuridad que estaba llenando su corazón. La escena era de locura. La gente gritaba, los hombres corrían en busca de ayuda, y el hombre en el suelo parecía perderse en una pelea con algo invisible. Era como si los cielos se venían abajo. Sin embargo, fue entonces cuando María, enfocando su mirada en el hombre, sintió una chispa de valentía surgir en su interior. «Dios está en control», se repetía, aunque su voz interior la desafiaba con dudas. Mientras todos la rodeaban, su hoz se alzó entre las sombras.
Vamos a orar por él. Las miradas se volvieron hacia ella, y por un instante hubo un profundo silencio. «Sálvanos, Señor», murmuró. En ese momento el aire parecía moverse, y la atmósfera comenzó a cambiar. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin saber por qué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Piensa en esos momentos. Te invito a compartir tus pensamientos. Recuerda cómo en momentos de angustia, muchos han experimentado la provisión de Dios. Conozco a alguien que en medio de la crisis oró y sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una calma que le permitió seguir adelante. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo Dios revelará su fidelidad en este momento? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en el valle oscuro. Si mañana veremos si la palabra se manifestará en el valle oscuro. Querido amigo, retomamos justo donde nos quedamos, en ese momento crucial de fe, cuando María decidió romper el silencio con una oración. Te invito a repetirlo en tu mente y grabarlo en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, nos recuerda que en nuestros momentos de angustia, Dios siempre está ahí, listo para ofrecernos protección y guía. Nos habla justo en este dilema que enfrenta María, la lucha entre la fe y la desesperanza. María ha vivido una montaña rusa emocional. Desde la angustia angustiante de la tormenta que arremetía en su vida, hasta ese destello de esperanza cuando encontró el Salmo en su Biblia. Su jornada de fe estaba apenas comenzando. Pero lo que no sabía era que un nuevo desafío estaba a punto de golpearla. Entonces el aire se volvió tenso. De repente, un grito desgarrador partió el silencio de la mañana. Esos ojos, en medio del caos, un hombre conocido por su sabiduría, aquel que siempre brindaba consuelo a otros, cayó al suelo, convulsionando. El pánico se desató en la multitud. El cielo, que antes parecía abrazar a María con luz dorada, ahora se había oscurecido de repente, como si una sombra profunda lo cubriera. La gente se aglomeró, sus rostros reflejaban miedo y confusión. «¿Qué haremos?», murmuran. María sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió denso, cargado de desesperanza. Ella temblaba, y mientras su corazón latía como un tambor, un sudor frío comenzó a recorrer su frente. «Vamos a orar», exclamó, lanzando su voz al viento como un ancla en un mar de incertidumbre. Pero nadie la escuchó. Todos estaban paralizados, atónitos. Los murmuros crecían entre ellos. «¡Esto no puede estar pasando!». María se acercó. Sus pies avanzaron como si fueran guiados por una fuerza invisible. Ella podía sentir el pulso de la multitud. El aire a su alrededor olía a miedo. Ese hombre, que había sido un faro de esperanza, estaba ahora atrapado en un oscuro abismo. Entonces, como arrancado de un sueño, la visión de un ángel brilló en su mente. Un destello de luz brillante en medio de la penumbra. «Dios, revela tu poder», clamó en su interior con una ferviente súplica. Los ojos de la gente se abrían como platos, mientras todos en la escena contenían la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido.
María sabía que algo estaba a punto de suceder, pero nadie podía prever lo que vendría a continuación. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender el por qué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Reflexiona sobre esos momentos. Conozco a alguien que, en su desespero, oró y sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una calma que le permitió seguir adelante. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo Dios revelará su fidelidad en este momento? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos cómo se manifestará la palabra en este oscuro valle. Irmão de Deus, antes de continuarmos con esa mensaje que puede ser exactamente o que Dios quiere falar a su corazón hoy, déjame hacerte una alerta muy serio. Muchos hermanos de la fe aquí del canal percibieron que YouTube removió la inscripción de ellos sin ningún aviso. Daso una conferida ahí embaixo y garante que o botón vermelho está desativado. Así você continúa recibiendo cada palabra, cada testimonio y cada historia que puede ser usada por Dios para operar milagres na su vida. Y si esa mensaje ya está tocando su alma, deja su like de fe. Eso ayuda ese contenido a alcanzar más vidas sedentas por la presencia de Dios. Y me dice ahí en los comentarios de cuál ciudad está asistiendo y contanos a tu historia. ¿De cómo Dios mudó a tu vida? O Señor ama ver tus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Milagro de ayuda e direção divina. Continuação del viaje de fe de María. Hola, querido amigo. Retomamos justo donde nos quedamos en ese momento crucial de fe, cuando María decidió romper el silencio con una oración. Vamos a orar por él. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ella le invita a repetirlo en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros, Dios siempre está presente, listo para ofrecer protección y dirección. Nos habla directamente en este dilema que enfrenta María, quien se debate entre la fe y la desesperación. María ha atravesado un torbellino emocional, desde la angustia que la envolvía debido a sus problemas personales, hasta el destello de esperanza que encontró en las Escrituras. Su viaje de fe apenas comenzaba. Pero lo que no sabía era que un nuevo desafío estaba a punto de golpearla. De repente, el aire se volvió tenso. Un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana. «¡Despierta, por favor!». Un hombre conocido por su sabiduría y compasión en el pueblo cayó al suelo convulsionando. El pánico se apoderó de la multitud y los murmullos crecieron como una ola descontrolada. «¡Ayuda, alguien, por favor!», susurró uno, mientras otros se abrazaban asustados. María sintió un nudo en la garganta, un opresor en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto veneno. La escena que una vez parecía ser un amanecer hermoso, ahora se transformaba en una pesadilla tenebrosa. «No puede estar ocurriendo esto», pensó, mientras el sudor frío le corría por la frente. El aire dejaba escapar un olor a hierbas quemadas, y la luz del sol parecía titilar,
como si estuviera en guerra con la oscuridad que invadía el espacio. Las miradas inquietas buscaban respuestas, pero solo había confusión. Luego el hombre en el suelo gritó, su voz rasgando el silencio: «No puedo, déjenme ir». María sintió como si el mundo se desmoronara. Sus ojos se abrieron como platos, su corazón latía con fuerza, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Dios, ¿dónde estás en todo esto?», se preguntaba, pero en su interior algo comenzaba a avivarse. Con un coraje inesperado, alzó su voz por encima del murmullo: «Todos, vamos a orar». El silencio llenó el ambiente. Todos la miraron, sus rostros llenos de angustia y sorpresa. «Sálvanos, Señor», rogó. El aire pareció temblar, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a su clamor. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin saber por qué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Reflexiona sobre esos momentos. Conozco a alguien que en medio de su crisis oró y encontró una paz que le permitió seguir adelante, una fe que no se quebrantó. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este momento? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este oscuro valle. Milagro de ayuda y dirección divina. Un nuevo capítulo en la fe de María. Hola, querido amigo. Continuamos justo donde lo dejamos, en ese instante de fe, cuando María se atrevió a romper el silencio con su clamor. Vamos a orar por él. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Te invito a repetir esto en tu mente y grabarlo en el fondo de tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, nos recuerda el respaldo divino en tiempos difíciles. Fue dirigido a un pueblo que enfrentaba persecución y dificultades, y habla directamente a María en este momento de angustia y confusión. María ha caminado por senderos de ansiedad e incertidumbre, y ha visto el desafío de la vida presionando su espíritu, desde su ansiedad hasta el destello de esperanza que encontró en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que no sabía era que una sacudida inesperada estaba a punto de cambiar todo. De repente, cuando la multitud miraba al hombre en el suelo, el cielo pareció oscurecerse aún más. Un grito desgarrador rasgó la brisa. «No, no puede ser». La voz temblorosa provenía de uno de los asistentes, y el pánico se apoderó del ambiente. María sintió un nudo en la garganta. El sudor frío le recorría la frente, mientras sus ojos se abrían de par en par. El hombre en el suelo, aquel que siempre había traído palabras de aliento y guía, estaba convulsionando violentamente. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», gritó una mujer en la multitud. Los rostros reflejaban temor y sorpresa, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire olía a incienso quemado, y la luz del sol desapareció tras nubes que antes no estaban, sumiendo todo en una sombra profunda. María, con su corazón latiendo con fuerza, alzó su voz sobre el murmullo. «Vamos a orar, vamos a orar». Sus palabras parecieron parar el tiempo. Todos la miraron, atónitos. El horror había tejido un silencio tenso. Cuando ella cerró los ojos y comenzó a clamar, la angustia de la multitud
se hizo palpable. Dios, revela tu poder, suplicó fervientemente. De repente, en medio de su oración, sintió que una presencia oscura se cernía sobre ellos, como si una sombra acechante interrumpiera su súplica. No es hora. Gritó alguien. Él ha traicionado. Murmullos alarmados comenzaron a propagarse. ¿Cómo puede ser?, se preguntaban los presentes, mordiéndose los labios en incredulidad. El pánico creció. El aire estaba cargado de temor. El cielo oscuro parecía encerrar el destino de todos. Ese hombre, él ha estado en complicidad, exclamó un anciano. Las miradas se volvieron hacia María y el hombre caído. La confusión se transformó en horror colectivo. «No puede ser», susurró María con la voz entrecortada, sintiendo un frío helado recorrer su espalda. Las manos temblaban. Su fe, antes firme, se tambaleaba bajo el peso de esa traición. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender por qué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Reflexiona sobre esos momentos. Conozco a alguien que, en su desesperación, clamó a Dios y encontró una paz que no podía explicar. Esa calma transformó su crisis en un testimonio de fe. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad ahora? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este oscuro valle. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu sua inscrição sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Milagro de ajuda e direção divina, um novo capítulo da fé de Maria. Olá, querido amigo. Retomamos justo nesse momento de fé, quando Maria se atreviu a clamar. Vamos orar por ele. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Te invito a repetir no teu mente e gravá-lo no mais profundo do seu coração. Esse versículo foi escrito pelo salmista, um líder espiritual que enfrentava momentos de grande aflicção. Nos recuerda que, em tempos de caos, Dios es nuestro apoyo incondicional, justo como lo necesita María ahora, en medio de esta crisis que amenaza con romper su fe. Hasta aquí, María ha vivido un camino lleno de angustia y anhelos de esperanza. Desde que todo parecía nublarse en su vida personal, encontró luz en la palabra. Y ahora, frente a un hombre convulsionando, su fe es puesta a prueba de manera inesperada. Pero de repente, todo cambió. El hombre en el suelo, ese sabio,
que siempre iluminaba con sus consejos, comenzó a gritar desesperadamente. «Nadie puede ayudarme. El veneno me consume». Las palabras rasgaron el aire, y María sintió un nudo en la garganta. La multitud, que antes esperaba un milagro, ahora se movía inquieta, los ojos brotados de miedo, llenando el ambiente de murmullos de pavor. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Los afligidos respiraban hondo. El aire impregnado de incienso quemado se volvió insostenible. «¡Levántate!», gritó un hombre, implorando milagros donde las sombras del miedo se agitaban. La luz del sol, que minutos antes iluminaba el amanecer, ahora temblaba bajo un manto oscuro de nubes amenazantes. «¡María, ayúdalo!», clamaron algunos, mientras otros se abrazaban, temblando de terror. El caos se desató. El cielo parecía apretarles el pecho como un puño imaginario. María, con manos temblorosas y un corazón que latía al ritmo de un tambor desgarrador, miró al hombre en el suelo y su voz resonó en su interior. «Dios, revela tu gloria». Su clamor profundo llenó el vacío, y en ese instante el mundo a su alrededor se detuvo. Cada mirada se volvió hacia ella, llenas de expectativa y desesperanza. No estamos solos. Las sombras de la multitud se movían, pero el eco de su fe resonaba más fuerte. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender el porqué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Reflexiona sobre esos momentos difíciles. Conozco a alguien cuya vida se desmoronó de repente, pero mientras clamaba a Dios, sintió una paz inquebrantable que la sostuvo en su crisis. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Qué revelará Dios en medio de este desafío? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este valle oscuro. Milagro de ayuda y dirección divina. Un nuevo capítulo en la fe de María. Hola, querido amigo. Continuamos justo donde lo dejamos, en ese instante de fe, cuando María se atrevió a romper el silencio con su clamor. Vamos a orar por él. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Te invito a repetirlo en tu mente y grabarlo en lo más profundo de tu corazón. Este versículo fue escrito por el salmista, un líder espiritual que enfrentaba momentos de gran aflicción. Nos recuerda que en tiempos de caos, Dios es nuestro apoyo incondicional, justo como lo necesita María ahora, en medio de esta crisis que amenaza con romper su fe. Hasta aquí, María ha vivido un camino lleno de angustia y anhelos de esperanza. Desde que todo parecía nublarse en su vida personal hasta encontrar luz en la palabra. Su jornada de fe apenas comenzaba, pero de repente, como un rayo que corta el cielo oscuro, algo impactante ocurrió. El hombre en el suelo, aquel sabio de la aldea conocido por brindar consejos y consuelo, comenzó a gritar. «¡Ah! Nadie puede ayudarme. El veneno me consume». Sus palabras rasgaron el aire, y María sintió un nudo en la garganta. Ahora se movió inquieta, sus ojos brotando de miedo, llenando el ambiente de murmullos de pavor. «¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando?», se preguntaban atónitos. Las manos temblaban. El sudor frío recorría sus frentes. El aire cargado de incienso quemado se volvió agobiante,
y la luz del sol parecía huir tras nubes oscuras, sumiendo a todos en una sombra aterradora. «¡Levántate, por favor!», gritó alguien desde el fondo, implorando ante la gravedad de la situación. María, con su corazón latiendo al ritmo de un tambor desgarrador, miró al hombre que yacía en el suelo. Su voz resonaba en su interior. «Dios, revela tu gloria». Un estremecimiento recorrió a la multitud, y todos la miraron, con el horror reflejado en sus rostros. Las sombras danzaban en las paredes, mientras la presión en el pecho se hacía casi insoportable. El aire estaba cargado de desesperación, y nadie podía prever lo que venía. «Él ha traicionado al pueblo», murmuró un anciano, sacudiendo la cabeza, desatando una ola de murmullos inquietantes. «No puede ser», exclamó María, cada palabra un puñetazo en su corazón. Los ojos de los presentes se abrieron como platos. El pánico se adueñó del ambiente. Lo que había sido un momento de esperanza se transformó en una pesadilla. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender por qué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Reflexiona sobre esos momentos difíciles. Conozco a alguien cuya vida se desmoronó de repente, pero mientras clamaba a Dios, encontró una paz inquebrantable que la sostuvo en su crisis. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este momento? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este oscuro valle. Milagro de ayuda y dirección divina. Un nuevo capítulo en la fe de María. Hola, querido amigo. Continuamos justo donde lo dejamos, en ese instante de fe cuando María se atrevió a clamar. Vamos a orar por él. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Te invito a repetirlo en tu mente y grabarlo en lo más profundo de tu corazón. Este versículo está escrito por el salmista, un líder espiritual enfrentando aflicciones en tiempos de angustia. Nos recuerda que, en medio del caos y la incertidumbre, Dios siempre está dispuesto a ser nuestro apoyo incondicional, tal como lo necesita María ahora, en esta crisis abrumadora. Hasta aquí, María ha recorrido un camino de angustia y anhelos de esperanza, encontrando luz en las Escrituras en momentos oscuros. Sin embargo, su fe se encuentra a punto de ser sacudida por un evento inesperado. De repente, mientras el aire se cargaba de inquietud y las miradas se precipitaban hacia el hombre en el suelo, alguien en la multitud gritó con desesperación: «El hombre ha traicionado al pueblo». Esa revelación rasgó el silencio como un rayo en una tormenta. Murmullos se convirtieron en un clamor ensordecedor. María sintió un nudo en la garganta, como si un puño invisible apretara su pecho. Los corazones latían en un compás frenético, y el aire, impregnado de miedo, parecía vibrar con el eco de la traición. ¿Cómo puede ser?», se preguntaron los presentes. Ojos desorbitados, manos temblorosas. Algunos retrocedieron, presas del horror. Otros se aferraban mutuamente en busca de consuelo. «El aire huele a incienso quemado», pensó María, y en un instante, el mundo a su alrededor
se tornó inestable, como si la tierra misma temblara. La luz del sol, que antes iluminaba su fe, ahora era una sombra titilante, amenazando con extinguirse por completo. Mientras el hombre caía en el suelo, contorsionándose, María sintió como si el miedo invadiera cada rincón de su ser. «Dios, esto no puede ser real», le rogó al cielo, buscando respuestas en medio del caos. Cada exclamación desgarradora resonaba como una cuchillada en su corazón. La multitud, atónita y llena de incertidumbre, miraba a su alrededor, como si esperara que alguien, algún milagro, hiciera recuperar la normalidad. Un murmullo escalofriante recorrió el grupo, y todos comenzaron a cuestionar su fe, la misma fe que antes los había unido en la oración. María, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que se enfrentaba a algo más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender por qué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Reflexiona sobre esos momentos. Conozco a alguien cuya vida cambió radicalmente de un momento a otro. En el ojo de la tormenta, oró buscando paz y bienestar, y vio cómo Dios le proporcionaba lo que necesitaba, incluso en la crisis más profunda. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este momento? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este oscuro valle. Milagro de ayuda y dirección divina. Un nuevo capítulo en la fe de María. Hola, querido amigo. Retomamos justo donde lo dejamos, en ese momento crucial de fe, en que María decidió clamar. Vamos a orar por él. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Te invito a repetirlo en tu mente y grabarlo en lo más profundo de tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, se dirige a un pueblo que enfrentaba grandes dificultades y le recuerda que, en los momentos de caos y angustia, Dios siempre está presente para ofrecer consuelo y respaldo, exacto como lo necesita María en este momento de crisis. Hasta aquí, María ha caminado a través de un torbellino emocional, lidiando con la desesperanza y hallando luz en la palabra de Dios en medio de sus tormentas personales. Ahora, al ver al hombre en el suelo, su fe se enfrenta a un desafío inesperado. Pero en un giro dramático, como un rayo que corta el cielo, la situación se tornó oscura. Él ha traicionado al pueblo, gritó un anciano, y esas palabras rasgaron el aire como un puñal. María sintió un nudo en la garganta. Su corazón se detuvo. Un murmullo inquieto recorrió la multitud, y los rostros se tornaron pálidos de miedo. ¿Cómo es posible? ¿Qué secreto ha mantenido oculta?, pensó, mientras un sudor frío recorría su frente. El aire impregnado del olor a incienso quemado se volvió denso, como si el espacio mismo se agobiara. Las manos temblorosas de los presentes se aferraban a los brazos de otros, buscando consuelo, pero solo encontraban temor. Los ojos de María se abrieron desmesuradamente, capturando la escena en su totalidad. Unos gritaban, otros caían de rodillas, y el hombre en el suelo convulsionaba.
Un espectáculo aterrador. No puede ser verdad, resonó en su mente, mientras una sombra oscura envolvía su corazón. ¿Cómo pudo?, se decía, intentando aferrarse a la frágil esperanza que había encontrado antes en la Escritura. Las sombras en la multitud se movían rápidamente. La luz del sol, que antes iluminaba su fe, ahora vacilaba detrás de un manto de nubes amenazantes. Cada susurro de incredulidad llenaba el aire, y una sensación de desespero presionaba el pecho de todos. «Él está herido. ¡Ayúdenlo!», clamó una mujer, lágrimas brodando por sus mejillas. Pero el caos parecía abrazar la escena, y nadie sabía qué hacer. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender el porqué? ¿En quién o en qué confías cuando todo parece desmoronarse? Te invito a pensar en esos momentos de confusión y desasosiego. Conozco a alguien cuyo mundo se desmoronó de repente en una crisis similar. En medio del pánico, se entregó en oración y encontró una paz inesperada que la sostuvo. Esa calma fue un bálsamo en su tormenta. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este momento crucial? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este oscuro valle. Milagro de ayuda y dirección divina. Un nuevo capítulo en la fe de María. Hola, querido amigo. Continuamos justo donde lo dejamos, en ese momento crucial de fe, cuando María se atrevió a clamar: «Vamos a orar por él». Dios es nuestro refugio y fortaleza. E invito a repetirlo en tu mente y grabarlo en lo más profundo de tu corazón. Este versículo fue escrito por el salmista, un líder espiritual que enfrentaba momentos de gran aflicción. Nos recuerda que, en tiempos de caos y angustia, Dios siempre está dispuesto a ser nuestro apoyo incondicional, justo como lo necesita María ahora, en esta crisis abrumadora. Hasta aquí, María ha recorrido un camino de angustia y anhelos de esperanza, encontrando luz en las Escrituras en momentos oscuros. Sin embargo, su fe se encuentra a punto de ser sacudida por un evento inesperado. De repente, en medio del clamor de la multitud, un anciano se hizo escuchar. Él ha traicionado al pueblo. Dice, esa afirmación rasgó el aire como un trueno y el corazón de María se detuvo. Un nudo se formó en su garganta mientras sentía como si el mundo a su alrededor se desmoronara. El murmullo en la multitud creció. ¿Cómo es posible? ¿Qué secreto ha estado guardando?, murmuraban los presentes. Sus rostros reflejaban incredulidad y miedo. Los ojos de María se abrieron desmesuradamente cuando la verdad la golpeó con fuerza. Un sudor frío recorría su frente. El hombre sabio, su mentor, estaba involucrado en algo oscuro. «¡Socorro!», gritó un niño en la multitud, y el pánico se apoderó de todos. Las manos temblorosas de los presentes se aferraban a otros que también buscaban respuestas, pero solo encontraban el terror. «El aire huele a incienso quemado», pensó María, mientras una figura oscura se acercaba. Un mal no reconocido tomando forma. No puede ser verdad. Resonó en su mente.
Cada palabra un golpe interno. La luz del sol vacilaba detrás de las nubes oscuras. Las sombras parecían tragarse la esperanza que antes parecía tan brillante. El hombre en el suelo, que una vez había traído paz, ahora yacía atrapado entre sus propias decisiones erradas. Mientras la multitud se aglomeraba, alguien gritó: «Dios, rescatarnos», y todos fijaron sus miradas en María. Ella, con las manos sudorosas y el corazón palpitante, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «Dios, esto no puede ser real», suplicó en sus pensamientos, su fe tambaleándose ante aquello que antes había parecido tan claro. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miradas llenas de incertidumbre buscaban respuestas en medio de la inquietante revelación. ¿Alguna vez has sentido tu mundo volverse del revés sin entender el por qué? ¿En quién o en qué has confiado cuando todo parece desmoronarse? Te invito a reflexionar sobre esos momentos crudos en los que la vida te sorprende. Conozco a alguien que, en su desesperanza, clamó a Dios y encontró una paz inquebrantable que la sostuvo incluso en medio de la tormenta. Esa paz se convirtió en su faro en los momentos oscuros. Oremos juntos. Señor, agradezco porque incluso en las tinieblas tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Amén. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en este momento crucial? ¿Qué promesa aún está por cumplirse en tu vida? Mañana veremos si la palabra se manifestará en este oscuro valle.